Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. En bones mans, amb Carles Aguilar. La divulgació en salut i qualitat de vida, amb els millors especialistes i a l'abast de tothom. Bien, en nuestro programa hoy vamos a recuperar el tema del tiroides. Vamos a hablar en unos instantes con el doctor Pablo Moreno Llorente, que es el director del Instituto de Cirugía Endocrina aquí en Barcelona. Hemos realizado, ustedes ya lo saben, varias entrevistas desde diferentes ámbitos, aspectos, todos ellos relacionados con el tema del tiroides. Hoy vamos a profundizar, el doctor nos va a explicar en unos instantes qué pasa en el mejor sentido de la palabra, evidentemente, con aquellas personas que precisamente a raíz de una determinada afectación de la glándula tiroides, pues, y a partir precisamente de la extirpación quirúrgica, pues tienen que vivir sin tiroides. Entonces ahí se plantean diferentes preguntas. ¿Una persona sin tiroides puede o no hacer una vida normal? ¿Cómo le afecta el hecho de que esa glándula sea extirpada en su momento? Cómo puede afectar, no sé, por ejemplo, a la voz, si va o no va a engordarse, y algunas dudas más al respecto que, insisto, nos va a resolver en unos instantes nuestro invitado, el doctor Pablo Moreno Llorente. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, muy amable. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. A usted. Vivir sin tiroides, el título puede parecer un poco, no sé, en principio, puede parecer un poco alarmista, pero no lo es tanto en el fondo. Hay... no sé, decenas, centenas, miles de personas que viven sin tiroides, ¿verdad? De hecho, no lo es. Se puede vivir perfectamente, pero evidentemente necesitamos dar una medicación sustitutoria de la hormona que produce nuestro tiroides. Pero es una hormona sintetizada en el laboratorio y es exactamente la misma que produciría nuestro tiroides si funcionara. Por tanto, doctor, el titular sería que sin tiroides puede vivirse perfectamente. Efectivamente. Sin ningún problema. Con toda la calidad de vida que podemos tener con él. Pero aún así hay muchas dudas. Nuestros oyentes tienen algunas preguntas todavía sin resolver. Pero antes de entrar en el tema más a fondo, ¿por qué se llega a extirpar el tiroides? ¿Por qué hay personas que viven sin tiroides? ¿Qué pasa? Bueno, básicamente porque tienen una enfermedad que altera su función en exceso, que suele ser el hipertiroidismo. Habitualmente la causa más frecuente es una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Graves-Basedow, que de alguna manera nuestro cuerpo genera unos anticuerpos que atacan a nuestro tiroides y lo hacen trabajar en exceso. Eso es una situación de hipertiroidismo y que el tratamiento más eficaz consiste, uno de los tratamientos más definitivos y claramente eficaz, es la tiroidectomía total. Otra situación que probablemente sea la más frecuente, pues porque tenemos nódulos en el tiroides, el tiroides aumenta de tamaño, hace nódulos y se genera una situación que se llama bocio multinodular. Y nos obliga a quitar todo el tiroides también. Y a veces pues son situaciones de un nódulo, pero este nódulo es maligno y el tratamiento de este cáncer de tiroides, pues en la mayoría de los casos también obliga a quitar el tiroides. Pues son tres situaciones relativamente frecuentes que hacen que la cirugía consista en quitar el tiroides y que necesitemos dar un tratamiento sustitutivo. ¿Y es frecuente o hasta qué punto es frecuente llegar al extremo quirúrgico de extirpar el tiroides? Bueno, a ver, mi opinión evidentemente está muy sesgada porque soy un cirujano que exclusivamente me dedico a la cirugía tiroidea, pero realmente la tiroidectomía total probablemente es la técnica quirúrgica más que frecuentemente realizada en el tiroides. Sí que es cierto que podemos hacer hemitiroidectomías, quitamos un lado, el derecho y el izquierdo, pero yo diría que la gran mayoría de los casos que hacemos son tiroidectomías totales. ¿Y por qué a veces se discrimina el lado izquierdo o el derecho? Claramente porque la patología está limitada, suele ser patología que llamamos estructural, la presencia de nódulos, y están más claramente delimitadas en el lado derecho o en el lado izquierdo, siendo el otro lado sano, y entonces evidentemente merece la pena tener la mitad de nuestro tiroides, porque la gran mayoría, hasta un 80% de los pacientes que tienen medio tiroides van a funcionar sin necesidad de medicación, y es muy importante. Porque, digamos, esa mitad que permanece compensa efectivamente la otra mitad que ha sido extirpada. Trabaja un poquitín más forzada, pero si este esfuerzo extra que le pedimos a la mitad del tiroides que queda no es muy importante, pues no necesitamos un tratamiento complementario y evidentemente
Es una Claro. pastilla que no necesitamos. ¿Por qué es tan importante esa hormona que genera el tiroides? ¿Qué funciones tiene en nuestro organismo? Bueno, el tiroides ya en la fase adulta, digamos que actúa como el motor de nuestro organismo. O sea, la hormona tiroidea, la tiroxina, de alguna manera tiene efectos en mantener el metabolismo de nuestro organismo. De hecho, cuando hay alteraciones de exceso de función o de hipofunción por defecto, pues se altera todo el organismo. No solamente se puede afectar el sistema cardiovascular, la piel, el sistema digestivo, hay una sensación de fatiga, tenemos cambios de humor. Es decir, en general, la hormona tiroidea controla todos los aspectos de nuestro metabolismo en todo el organismo. Claro, yo supongo, doctor Moreno, que cuando las personas, los pacientes llegan a su nivel es porque ya está muy claro el hecho de que deben someterse a una extirpación quirúrgica. Claro, evidentemente el paciente viene referido. Sí, es cierto que no todo el paciente que viene a mi consulta acaba en quirófano. Hay veces que, Claro. si creo que no es necesario, no se tiene que operar. Pero también es cierto que el filtro hace que Sí, la gran entiendo. mayoría de los No. pacientes son quirúrgicos. Claro, pero la pregunta era, antes de llegar a su consulta, ¿existen tratamientos, entiendo, que intentan evitar Sí. el tratamiento puramente quirúrgico? Porque, a ver, seamos sinceros, a nadie le apetece entrar en un quirófano. Efectivamente. A ver, cuando tenemos alteraciones de la función del tiroides por hipofunción, esto es una situación en la que no se contempla la cirugía. Se da un tratamiento de apoyo al tiroides para mantener unos niveles normales. Para controlarlo. En el caso del hipertiroidismo, el hipertiroidismo es una enfermedad que, como he dicho antes, es autoinmune, cursan brotes, y entonces la primera vez que se detecta, lo que intentamos es dar un tratamiento que intente frenar el exceso de hormonas tiroideas, sus efectos. Y entonces lo que hacemos es mantenemos el tratamiento durante 1 o 2 años y vemos en este periodo de tiempo si la enfermedad se ha autolimitado o si vuelve a hacer un brote, pues a lo mejor acaba viendo a nosotros o hacer un tratamiento con iodo reactivo. Pero esa sería otra situación. Cuando tenemos nódulos tiroideos realmente tenemos muy pocas posibilidades de dar medicamentos, con lo cual en función del tamaño o de la sospecha de que pueda ser cáncer o no, pues entonces acabamos en quirófano. Bien. Tema quirófano. Háblenos un poco de la técnica quirúrgica que se emplea para extirpar el tiroides, ya sea totalmente o para realizar una hemitiroidectomía. Esto supone, evidentemente, cualquier tipo de intervención supone un cierto riesgo, está clarísimo, pero ¿en qué consiste la técnica? Bueno, básicamente se trata de hacer una incisión en el cuello a través de la cual llegamos a alcanzar la glándula tiroides, que está pues muy bien. Es como recuerdo a los oyentes que es una glándula que tiene forma como de escudo o de mariposa, que está rodeando la tráquea y el esófago, y entonces pues tenemos que levantar, abrimos la piel, levantamos unos músculos que están protegiéndolo y accedemos a la glándula. En función de que necesitemos quitar la mitad o su totalidad, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, al quitar la glándula, intentar sobre todo preservar estructuras que podríamos decir fundamentales para mantener una calidad de vida. Una de ellas es que haya a cada lado los nervios recurrentes, son unos nervios muy finitos, como un fideo de cabello de ángel, quizás un poquito más grande a veces, y que hacen que nuestras cuerdas vocales se muevan. Si este nervio se lesiona, nuestra voz queda con una ronquera. Se escapa al aire y esto pues a veces genera una mala calidad de vida. Eso en caso de que se vea afectado, se ve afectado el nervio recurrente a cada lado. que no ocurre con mucha frecuencia. Afortunadamente no, y de hecho un cirujano pues que ofrezca una cierta experiencia y calidad pues podría decir que o debería tener unas cifras de lesión definitiva de este nervio inferiores al 1%, que creo que no está mal. Es decir, yo a los pacientes siempre les digo que hay que mirar la parte positiva y que tienen más del 99% de posibilidades de que si su voz cambia no sea para siempre. En caso de que la voz cambie, se debe exclusivamente a esa circunstancia, no hay otra. Hombre, a veces la misma intubación es traumática sobre las cuerdas vocales, genera un poco de inflamación, pero es una cosa que desaparece en 2 o 3 días. Pero eso desaparece. La causa más frecuente de parálisis de las cuerdas vocales, ni que sea temporal y que después, afortunadamente, la mayoría de las veces se puede, de alguna manera, se puede recuperar espontáneamente, la causa más frecuente sigue siendo la cirugía del tiroides. Bien, otra cuestión que preocupará seguramente a muchas personas que deban someterse a ese tipo de intervención, porque igual lo han oído, Vox Populi, que es que las personas que no tienen tiroides, que viven sin tiroides, engordan. No, esto no es verdad. Pero se dice. Claro, no es la pregunta del millón. Sí. Yo creo que es la pregunta que todo el mundo hace cuando se va a operar del tiroides, pero realmente no es así. Nosotros, si nuestra función tiroidea es adecuada, no engordaremos ni
adelgazaremos por causa tiroidea. Evidentemente hay otros mecanismos que son pues que tenemos una vida más sedentaria, que comemos más de lo que gastamos, etcétera. Pero si nuestro tiroides funciona bien o sin tener tiroides damos la dosis adecuada de hormona tiroidea que nuestro cuerpo necesita, evidentemente nuestro metabolismo será el óptimo, el que tendríamos con nuestra glándula tiroidea funcionando bien. Si estamos por debajo de la dosis que necesitamos, o si nuestro tiroides, que lo tenemos en el cuello perfectamente situado y aparentemente funcionando, no funciona correctamente y produce hormonas en defecto, pues engordaremos. Si nuestro tiroides produce hormonas en exceso o nosotros damos una hormona tiroidea en exceso, tendremos un hipertiroidismo y adelgazaremos. Es decir, lo importante es que sin tiroides o con tiroides, si la función tiroidea es correcta o la dosis que damos es adecuada, no vamos a... Y es complicado, es difícil acertar con la dosis adecuada que necesita cada persona para mantener ese equilibrio. En general no. En general no, hay una dosis que está ajustada más o menos al peso y después se tiene que hacer un ajuste fino. Que esto lo hace el endocrinólogo. Lo que pasa que sí que es cierto, y en esto pues algunos pacientes son ejemplo, no todos los pacientes pueden encontrar una dosis inicial de inicio que sea la correcta, y entonces hay que hacer variaciones que pueden acabar pues que de lunes a viernes tomen una dosis y sábado y domingo toman otra. Pero bueno, estos son los casos que en algunos casos son más complicados, pero evidentemente hay mecanismos para intentar aunque sea un poquito más a largo plazo, regularlo y de una manera muy estable. Entiendo. Bien, hemos hablado del tema de la posibilidad de engordar, cosa que ha quedado desmentido en este momento por parte del doctor Moreno, Pablo Moreno Llorente. Hemos hablado de por qué a veces puede cambiar la voz, que por suerte, nos decía el doctor hace un instante, que el porcentaje de casos es bajísimo, es un 1%, es decir, prácticamente inexistente. El resultado está ligado a la experiencia del cirujano, está evidentemente, y a la enfermedad y al volumen del tiroides. Bien, pero... Está clarísimo. El tema del calcio. También se ha dicho que una persona que se haya intervenido, que viva sin tiroides, tiene que tomar calcio durante prácticamente toda su vida. Esto es otra de las complicaciones que ocurren en la cirugía tiroidea, sobre todo exclusivamente cuando quitamos toda la glándula tiroides, en un tiempo o en dos tiempos. Sí. Detrás del tiroides, a cada lado tenemos dos glándulas paratiroides. Siempre digo lo mismo, cada glándula es como un grano de arroz, como una lenteja. Mide son pequeñísimas. Mide 4 o 5 milímetros, efectivamente, y pesan 40 miligramos. Claro, hay que intentar verlas, que a veces incluso no están en una posición fija. En la topografía del cuello pues pueden estar variando. A veces incluso están muy pegadas al tiroides, no las vemos. Es decir, en cualquier caso, verlas y dejarlas en su sitio a veces es complicado, y a veces incluso son tan pequeñitas y tan lábiles que cuando las dejamos en su sitio creemos que van a funcionar y no funcionan. Es cierto que es frecuente que después de una tiroidectomía total, algunos pacientes, un porcentaje que varía en función de la técnica, del volumen del tiroides, etcétera. Perdón, doctor, la tiroidectomía total, cuando se realiza, incluye también las glándulas paratiroides. Claro. En el mismo paquete, ¿no? El concepto es que con una glándula que funcione bien, yo no tengo que tener bajada de calcio. El problema es que cuando tocamos los dos lados del tiroides, el derecho y el izquierdo, vamos a tocar o poner en riesgo teóricamente las cuatro glándulas. En función de que cómo queden o que inicialmente no funcionen, necesitaremos calcio. Esta complicación, el hipoparatiroidismo, la hipocalcemia transitoria, es relativamente frecuente, puede oscilar entre un 20 y un 40%, dependiendo. Pero es cierto que hay un riesgo de que después de una cirugía de tiroides, que incluso aparentemente ha sido pues sin problemas, un 2,5 o un 4% de los pacientes pueden necesitar calcio para toda la vida. Evidentemente... Sigue siendo un porcentaje muy bajo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no hay que infravalorarlo. No, claro. Es decir, algunos pacientes dicen, bueno, pues no pasa nada porque, total, tomo unas pastillas más al día. No, tener el calcio bajo para toda la vida es una complicación severa. A veces altera mucho la calidad de vida, altera la calidad de nuestro trabajo. Tenemos que disminuir nuestro nivel de trabajo. Hay 12, 13 síntomas que a lo largo de 10 horas diarias, 13 síntomas distintos que se nos pueden presentar a lo largo de 10 horas diarias. Muchas visitas al médico, muchas analíticas. Es decir, no es una cosa para, de alguna manera, infravalorar. ¿De acuerdo? Pero, afortunadamente, y como siempre ligado a la experiencia del cirujano, se pueden obtener cifras muy bajas, que esto es importante. Bien, y hemos dejado para el final, doctor, el tema de la cicatriz. Es decir, en este caso, como en cualquier otra intervención quirúrgica, queda una cicatriz. ¿Cómo es esa cicatriz? ¿Qué cuidados necesita?
qué seguimiento o qué mantenimiento hay que hacer. Bueno, ¿Puede afectar a nivel estético, a nivel funcional? Evidentemente, la cirugía convencional del tiroides obliga a hacer una cicatriz en el cuello, que es la parte casi la parte de nuestra presentación, ¿no? Sí. Y es evidente. También, por otra parte, el aspecto cosmético es importante. No olvidemos que la enfermedad tiroidea en general y la cirugía en general se hace más en mujeres que en varones. Esto hace que las mujeres, evidentemente, les preocupa más el aspecto cosmético de la cicatriz. Bueno, pues esto hace que nosotros, con el tiempo, en los últimos años, hayamos ido en búsqueda de cirugías con incisiones más pequeñas. Hoy día, si la lesión lo permite, si tiene una consistencia, el tiroides o el nódulo que se permita, pues un poco que tenga consistencia fibroelástica, que sea deprimible, etcétera, pues esto hace que nosotros podamos manejar la cirugía y sacar el tiroides con incisiones muy pequeñas, entre 1,5 centímetros y 3, es lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva, independientemente de que a veces se asocie un vídeo, la cirugía videoasistida, etcétera, que esto es relativo. Pero la cirugía mínimamente invasiva, entendiéndola como aquella que ofrece una cicatriz de menos de 3 centímetros, se puede hacer. Y esto, evidentemente, es en búsqueda de que quede una menor efecto cosmético negativo. Claro. Pero bueno, a veces cuando operamos cáncer no tenemos más remedio que hacer unas cicatrices pues un poco más grandes. Pero también es cierto que si somos cuidadosos y aprovechamos un pliegue natural, pues queda bastante disimulado con el Yo no sé, doctor, hasta qué punto está avanzando la técnica quirúrgica, y usted es un experto en la materia. ¿Cree usted que llegará algún día en que se pueda operar de tiroides, digamos, a nivel laparoscópico, para entendernos? Se han hecho varios intentos en los últimos años, desde los años 90 hasta ahora, con el auge de la aparición y auge de la endoscopia, cirugía endoscópica. Sí. Claro, perdón, pero en este caso sería a través de la boca. Lo que pasa es que los primeros intentos realmente, bueno, pues eran con cicatriz externa y no han tenido éxito. La última tendencia, y parece ser que yo creo que esta va a tener relevancia, y porque yo creo que los cirujanos endocrinos se están empezando a mostrar interés, se están volcando en aprenderla. Es una cirugía que viene de Asia, que es la transoral. Bueno, esta todavía es muy incipiente, pero evidentemente es una cirugía que en los pacientes adecuados pues hace la tiroidectomía a través de que la es boca, una vía, y no queda ninguna cicatriz. Evidentemente. Pero no olvidemos que en el fondo la evolución de la cirugía es a la menos invasión, a la menos cicatriz, a menos dolor. Se tiende a eso, por eso le preguntaba. Es cierto que esta vía se está explorando ahora. Hay algunos cirujanos, sobre todo en Asia, que tienen mucha experiencia, y los resultados son muy prometedores. ¿Y esa técnica se llama? Se llama cirugía transoral, es tiroidectomía endoscópica transoral. Cirugía transoral. Entonces la pregunta es una vía de futuro? ¿Se está experimentando? ¿Usted ya la conoce? Entiendo. Sí, la conozco personalmente. Y ¿ha dado buenos resultados en según qué casos? A ver, está ligada a la experiencia del cirujano. Yo creo que como los cirujanos más expertos del mundo tienen buenos resultados. Y ahora voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya la ha utilizado esa técnica o momento, todavía no? No, de momento. No, pero bueno, estamos en ello. Está en fase de desarrollo, digamos. Estamos analizando las posibilidades. Los pacientes, evidentemente, hay que buscar los pacientes candidatos. Pero usted, doctor, permítame, usted como cirujano experto en la materia, permítame que lo diga, uno de los más experimentados cirujanos en tema de tiroides, ¿usted cree que es una línea a seguir? Sí, absolutamente. Yo pienso que es la línea de futuro más importante. Esa, como vías de abordaje, lo que pasa que es como todo. No se puede generalizar. Hay que buscar el paciente adecuado, hay que hacer las cosas muy bien, porque, mire, como todo, al principio todo parece que es una cosa que va a ser muy útil, y después el tiempo nos demuestra que cuando hacemos las cosas bien y de manera seria, todo tiene una indicación y no es universal. Claro, hay que elegir perfectamente el paciente. Ni debe ser universal para todos los pacientes, ni todos los cirujanos deben hacer estas cosas. Es decir, supongo que tiene que ser gente que de alguna manera confluyan en... Correcto. Concluimos, doctor. Una persona intervenida, una persona que viva ya sin tiroides después de la intervención quirúrgica, con esas posibilidades que usted ya ha comentado, de que esa persona no se engorde, con esos mitos, digámoslo así, que muchos de ellos no son ciertos. Usted nos lo comentaba antes, una persona que no tiene por qué engordar, una persona que no tiene por qué sufrir un déficit de calcio, una persona que va a hacer una vida absolutamente normal después de la intervención del tiroides. ¿Cada cuánto tiempo debe, si es que debe, someterse a algún tipo de revisión? Habitualmente esto lo hacen con el endocrinólogo, pero
Una vez que el paciente ha adquirido la dosis o se sabe la dosis que va a necesitar para mantener unos niveles, una función tiroidea adecuada a lo que le corresponde, pues en principio yo creo que 1 o 2 veces al año como mucho. La función tiroidea es muy estable y no hay grandes cambios que requieran un control o una monitorización muy Entonces, muy de cerca. En principio, doctor, esa revisión, ese control lo lleva a efecto el endocrinólogo. El clínico, sí. Correcto. Y usted ya no interviene en principio si no hay alguna como cirujano complicación. No es necesario. No es necesario. El endocrinólogo lo hará mucho mejor que yo, yo, seguro. Claro, ya es el que lleva el control sine die de esa persona. Doctor, pues muchísimas gracias. Muy amable, doctor, muy amable por su información, por su valiosa colaboración. Y concluimos, por favor, pidiéndole que nos recuerde dónde está ubicado el Instituto de Cirugía Endocrina y aquellas personas que estén interesadas en hablar con usted, en tener más conocimiento en aras de tener una base más sólida para una posible intervención quirúrgica, ¿dónde pueden encontrarle? ¿Dónde pueden informarse? Pues estamos en la Clínica Corachán, en el despacho 8 de la Clínica Corachán 2 y pueden localizarnos en el teléfono 93 280 52 22 o pueden tener información sobre la actividad nuestra en la página web cirugiaendocrina.com. Muy fácil, cirugiaendocrina.com. Doctor Moreno, Pablo Moreno Llorente, muchísimas gracias, muy amable y hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta la próxima, gracias. En bones mans, amb Carles Aguilar. Escuchamos al doctor Pablo Moreno Llorente, director del Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona. Desde hace 20 años me dedico de forma exclusiva a la cirugía endocrina, tratando enfermedades que afectan al tiroides, glándulas paratiroides y suprarrenales. Las enfermedades del tiroides son las más frecuentes y a menudo requieren cirugía, sobre todo de profesionales expertos que les ofrezcan el tratamiento quirúrgico adecuado, eficaz y seguro para evitar que una cirugía aparentemente sencilla acabe limitando su calidad de vida. Abordamos la cirugía endocrina con criterios de mínima invasión, estancia hospitalaria muy corta y mínima tasa de complicaciones. En el Instituto de Cirugía Endocrina somos expertos en cáncer de tiroides y en reintervenciones. Pueden contactar con el doctor Pablo Moreno Llorente en Clínica Corachán 2, despacho 8, llamando al teléfono 93 280 52 22 o también al teléfono 649 36 71 13. En el Instituto de Cirugía Endocrina en Barcelona cuidan de las personas. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.